Si el señor Cobos nos hablaba de modernizar y de un proyecto que será una realidad en breve en Ablitas, pasamos a escuchar al señor Juan Carlos Gázquez Garrido, de la Fundación Cajamar, que nos va a explicar una iniciativa que han puesto en marcha para impulsar el desarrollo de cualquier emprendedor que quiera desarrollar un proyecto en torno al agua. Se trata de la incubadora de empresas de alta tecnología especializada de innovación tecnológica y gestión sostenible del agua. Gracias, cuando quiera. Bueno, pues muchas gracias a los organizadores por esta invitación, y veo el interés que despierta el tema del agua, y aquí en una zona muy diferente a la cual yo estoy, pues también hay problemáticas del agua. La presentación la están cargando. Bueno, yo os quería comentar un poco la iniciativa que vamos a poner en marcha, que es una incubadora de alta tecnología en temas de agua, que Cajamar quiere poner en marcha para dar un poco de respuesta a las necesidades de agua que hay en este país. Pero también voy a aprovechar para comentaros un poco cuál es nuestra experiencia y trayectoria en temas de agua. Bueno, seguimos mientras que nos empieza la presentación. Yo os diré primero una breve introducción de Cajamar. Cajamar es el primer grupo cooperativo de España. Cajamar Caja Rural, son 19 cajas rurales juntas, que tienen también un banco, el Banco Cooperativo de Crédito, que le da servicio un poco a todas. Tiene más de 1000 oficinas y está presente prácticamente en todo el territorio nacional. A ver si va. ¿Para que vaya? ¿Ya funciona? Ya funciona. Excelente. Decía que tiene 1,4 millones de asociados y tiene más de 4 millones de clientes. Pero lo importante es la situación que tiene, donde está presente prácticamente en todo el territorio nacional. Ese plano no está actualizado, porque en la zona de Huesca ya sí estamos presentes. Y tenemos una gran diversidad también geográfica y productiva. Pero siempre hemos tenido el mismo espíritu, que es intentar ayudar y dinamizar el sector agroalimentario. Eso nos ha llevado... ¿A dónde le doy? Eso nos ha llevado a tener una fundación que intenta investigar y transferir conocimiento y tecnología al sector, y un área de innovación agroalimentaria. Ahí veis la estructura general que tenemos, donde tenemos un servicio de estudio que hace análisis socioeconómicos y hace publicaciones de muchísimo interés, que ahora os mostraré. Tenemos un área de formación agroalimentaria, lo que es la ADN School, que hace formación específica, por ejemplo, para consejeros, para directivos, o un programa que considero muy interesante, que es para jóvenes, el programa Futuro, porque hay que asegurar, ¿no?, la continuidad del sector, y eso es a través de los jóvenes. Y luego tenemos una oficina técnica que lo que hace son los informes de viabilidad, los informes técnicos de la rentabilidad de cualquier tipo de explotación. En la parte de investigación, pues tenemos 2 centros experimentales, uno en Almería, porque Cajamar se inició en Almería, Caja Rural de Almería, lo que es la estación experimental de Cajamar en el Ejido, donde yo trabajo, y también hay otra estación experimental en Valencia, que proviene de Rural Caja, que es el Centro de Experiencia en Valencia. El de Almería está más centrado, lógicamente, en los cultivos en invernadero y cultivos subtropicales, pero el de Valencia, por ejemplo, está mucho más centrado en los cultivos hortícolas al aire libre, que muchos de ellos son comunes aquí, y también frutales mediterráneos. Al final, todos intentamos que haya transferencia de ese conocimiento. Es que perdonadme, pero a veces va o no va el ratón. Lo que sí nos identifica un poco es la relación que tenemos con el sector. Y tenemos una relación muy estrecha con los productores. Por ello, por ejemplo, organizamos todos los años más de 150 jornadas a las cuales asisten 12.000 personas. Jornadas de todo tipo. Hemos estado hablando de cultivos alternativos, nuevos cultivos, nuevas tecnologías. Pues nosotros en nuestra jornada intentamos transferir el conocimiento que generamos, pero también intentamos ver cuál es la necesidad que hay en el sector y traerla y llevarla. Os voy a poner algunos ejemplos de las últimas publicaciones, porque el conocimiento lo transferimos a través de jornadas y a través de publicaciones. Ahí he seleccionado unas pocas publicaciones que creo que pueden ser de vuestro interés, de las últimas publicadas este año y el año pasado. Una es un compendio sobre Xylella fastidiosa, la enfermedad que está afectando fuertemente al olivo en Italia, que en España ya está presente, que está afectando sobre todo también a zonas de almendros, a la zona de las Baleares, pues una enfermedad muy peligrosa que afecta a muchas especies frutales. Un compendio de cultivos hortícolas al aire libre, donde ahí, como decía antes, se recogen todos los cultivos hortícolas que hay en España, se habla de variedades, técnicas de cultivo, manejo
que yo creo que os puede interesar. La fruticultura del siglo XXI. Ahí se analizan las tendencias, los nuevos cultivos que se están implementando, los nuevos sistemas de cultivo o otra compilación. Todo esto está disponible en nuestra página web para que se descarguen. Un libro sobre mejora la eficiencia en el uso de agua y fertilizantes, que coordiné yo, donde se habla un poco de cómo utilizar el agua y la fertirrigación para hacer un uso más sostenible. E intentamos llegar a todos los sectores, por eso, por ejemplo, también os presento un libro que es La encrucijada del sector lácteo. Siempre intentamos anticiparnos un poco a lo que viene y a las problemáticas. Y por último, os presento la última publicación que se presentó la semana pasada, que es un libro donde analiza cómo va a afectar un poco al sector del vino el cambio climático. Bueno, dicho esto, me centro un poco también ahora en la importancia. ¿Por qué agua? ¿Por qué pone Cajamar esta iniciativa de una incubadora de alta tecnología en agua? Bueno, ahí tenéis una fotografía de lo que es Almería y de lo que se ha convertido con el tema de invernadero, y eso gracias al agua. Si no existiera ese agua, si no hubieran hecho los pozos del Instituto Nacional de Colonización, no tendríamos esa imagen. Pero es que el agua genera riqueza, genera empleo y fija la población del territorio. Pero va ligado a más factores. Va ligado al agua, va ligado, por ejemplo, a que tenemos un buen clima, va ligado también a innovaciones tecnológicas, que hablaremos, que hay que incorporar, y va ligado, lógicamente, a que haya un mercado que consuma tus productos. Bueno, en cuanto al agua en el mundo, pues la verdad que sí, el 70% del planeta es agua, pero solamente el 2,5% es agua disponible. Y la mayoría está en los glaciales. Casi el 70% del agua disponible en el mundo de agua dulce está en los glaciales. ¿Qué tenemos? Un 0,3% en los lagos y los ríos, vosotros tenéis suerte de tener ríos, en mi tierra no, y un 30% está en el agua subterránea. También es importante saber si habrá o no habrá agua o qué va a pasar con el agua. El agua, por suerte, solo se transporta, ni se crea ni se destruye. Ahí veis todo el ciclo integral del agua, todo eso lo sabemos todos, pero ¿qué está pasando con el tema del cambio climático? En la zona donde llovía mucho, cada vez llueve más, y en la zona donde hay sequía, pues cada vez hay más sequía. En cuanto al reparto que hay a nivel mundial del agua, en cuanto a consumo urbano, en cuanto a agricultura y en cuanto a industria, pues vemos cómo está repartido ahí en los distintos continentes. Pero el 70% del agua del mundo ahora mismo se destina a agricultura, el 19% a la industria y el 11% al consumo urbano. ¿Pero qué va a pasar un poco en el futuro? Pues que lógicamente la población está aumentando, ya lo comentó antes el compañero, la población cada vez se está concentrando en las ciudades y como también está aumentando el nivel de vida en muchos puntos, pues el consumo se va a ir incrementando muchísimo en cuanto al consumo urbano. En cuanto a la agricultura, por los de 2.600 millones de hectáreas que tenemos de terreno agrícola, por el año 50 teníamos 100 millones de hectáreas de regadío, ahora tenemos los 320 millones de hectáreas y va a haber que aumentar un 40 o un 50% de la producción de alimentos, pero solamente con un aumento del 10% del consumo de agua. A nivel industrial, está previsto que se aumente un 400% el consumo de agua para el 2050. Pero lo importante de ahí es que se debe reutilizar. Es decir, todo el agua de la ciudad y todo el agua de la industria se debe reutilizar para reincorporar, por ejemplo, a uso agrícola. La distribución en el mundo de escasez de agua pues queda reflejada en ese mapa. Y como veis, gran parte de España pues, es una zona donde está situada de escasez. Pero al final estamos en un contexto donde habrá que aumentar en global un 40% la disponibilidad de agua para el 2050. Por lo tanto, hay que seguir trabajando en generar fuentes de agua. ¿Y cómo estamos en España? Pues en España, en cuanto a pluviometría, en cuanto a lluvia, pues estamos, sí, llueve menos que en Francia o en Holanda, pero estamos muy parecidos en otras partes de Europa, otros países. ¿Pero qué pasa? Que la verdad es que aquí tenemos más radiación. Y al tener más radiación tenemos más evapotranspiración y más consumo. Luego, ¿qué pasa? Que la distribución espacial pues es muy diferente. Hay zonas de más de 1000 milímetros cúbicos y hay otros de 200 o incluso menos, ¿no? Y también la distribución temporal también, que eso es muy importante. Ahora os quiero dar una pincelada también de por qué es tan importante el regadío y el agua. Esas 6 provincias que veis ahí son las 6 provincias que han perdido más población en los últimos 10 años. ¿Y sabéis lo que tienen en común? Que son las provincias donde menos regadío hay en España. Lo que decíamos antes, la importancia para la fijación del territorio. Sí. Vale. ¿Dónde le tengo que dar? Bueno, decía que
el agua incide directamente sobre la economía, la población, la fijación de territorio, y por eso es muy importante hacer una gestión adecuada de ella. Ahora vamos a intentar decir unas pinceladas de qué soluciones hay, ¿no?, para aumentar la disponibilidad del agua. Entonces, esto es un poco la introducción para ver un poco por qué trabajamos con el tema de la incubadora. Lo primero es que hay que almacenar agua cuando haya. Aquí pongo el ejemplo de un aljibe, que es de allí de mi tierra, pero bueno, aquí tenía embalse y el embalse del Quilés pues la mejor fórmula. Pues hay que almacenar cuando tengamos, eso está claro. Luego hay que utilizar fuentes no convencionales. Como decía antes, el agua regenerada, sobre todo en las ciudades, hay que aprovecharla y además es una obligación, ya que está poniendo la Comunidad Económica Europea. Y luego hay que trabajar con el agua desalada, sobre todo en las zonas mediterráneas que tienen el mar cerca, pues hay que trabajar con agua desalada. Hay un tema interesante ahí, que es un tema que en España no está muy extendido, pero hay otras zonas del mundo donde se utiliza, por ejemplo en California, que son los mercados del agua o los intercambios voluntarios de agua. Por ejemplo, en California tiene lo que le llaman la autovía del agua y los agricultores del norte, cuando en el sur falta agua, les ceden agua, lógicamente, a cambio de compensación económica. Pero entre ellos se ponen de acuerdo y consiguen, pues muchas veces, avanzar más que cuando dependes de otro. ¿Cómo tenemos que hacer la gestión del agua muchas veces? Cuando hay veces que hay zonas donde el agua proviene del subsuelo, de los acuíferos, y hay que hacer un manejo sostenible de los acuíferos. Ahí la tecnología es muy importante. Monitorizar cómo está el estado de los pozos, qué nivel tienen de conductividad, si se está extrayendo más de lo que se está recargando, o incluso trabajar con recargas de los acuíferos es necesario. Aquí entramos en la modernización. Ya se ha hablado que desde grandes estructuras, lo que son las comunidades de regantes, toda la distribución, por lo que veo aquí queda también mucho por hacer, y luego a nivel de parcela, que es donde yo me voy a centrar más con las innovaciones tecnológicas. Al final, el regadío conlleva incorporar tecnología. El coste más importante del agua en España es la energía. Por eso lo decía antes, decía Antonio, el binomio agua y energía. Y es verdad. Primero tienes que disponer de agua, pero luego para poder utilizarla pues va a depender del coste que tenga la energía, si tienes que bombearlo del subsuelo o tienes que bombearlo en altura para luego utilizarla. Y es clave, tenemos un país donde hay mucha radiación, casi todas las partes de España se puede utilizar la energía renovable o a veces también incluso la eólica, y pensamos que el binomio energía renovable-agua se va a implementar en el futuro seguro. Bueno, ya nos centramos un poco a nivel de parcela. ¿Cómo podemos optimizar a nivel de parcela un poco el consumo de agua? Llegamos a la agricultura de precisión y hay muchas innovaciones tecnológicas que nos pueden ayudar. Y un poco cómo lo hacemos. Ahí os quiero poner un poco una referencia de lo que venimos nosotros realizando en nuestra estación experimental, porque hace más de 40 años empezamos a trabajar con la línea de trabajo del agua. Y hemos trabajado muchos aspectos. Hemos hablado de las instalaciones de riego, hemos estudiado los acuíferos, hemos trabajado en fuentes alternativas, hemos trabajado sobre todo en programación de riego y en el uso de sensores para regar, pero bueno, también estamos trabajando en riegos deficitarios en ciertos cultivos o en temas como lisificación de nitratos, que cada vez la normativa europea es más compleja. El efecto de la sanidad sobre los cultivos es fundamental también, y el tema del uso del agua renovable o, por ejemplo, la depuración que estamos haciendo con microaguas de esa agua renovable. Yo quería empezar diciendo que es muy importante hacer un buen diseño de instalación, aunque todavía estamos modernizando los regadíos, pero luego hay que tenerlo presente que hacer un buen diseño de la instalación y un buen mantenimiento. Por ejemplo, allí en Almería hacemos un estudio reciente donde pensamos que regábamos muy bien, que las instalaciones están muy bien, que tienen todas las instalaciones de riego por goteo invernadero, y vemos que solamente un 6% tienen un coeficiente de uniformidad mayor del 95%. Es decir, que muchas veces el tema de la instalación de riego pues nos juega malas pasadas y no estamos haciendo una buena gestión por el diseño y el mantenimiento de la instalación. Luego os quería decir que se pueden utilizar muchos sensores, pero un dato que toma un sensor no te vale como información por sí solo para tomar una decisión. Tienes que referirlo a un margen, a unos límites superior o inferior, o tienes que interpretar ese dato. Eso ya sí es información. Y una vez que tienes la información, sí es verdad que puedes tomar decisiones. Aquí os muestro un ejemplo, por ejemplo, que es de un sensor que se llama EnvirusScan, que a distintas profundidades va tomando lecturas, pero tienes tú primero que calibrarlo, establecer cuál es el umbral inferior y superior, y luego con el riego intentar mantenerte ahí. Pero que te dé una lectura de 23, quizás no te sirva para regar. Eso es muy importante, ¿eh? Bueno, en cuanto a programación de riego, pues básicamente, y en España con lo que más se ha trabajado, es establecer las necesidades de los cultivos. Y eso viene a través de la evapotranspiración, a través de parámetros climáticos. Luego tenemos sensores de humedad de suelo y tenemos sensores también de plantas que nos pueden ayudar a gestionar el riego.
En cuanto a sensores de humedad del suelo, pues tenemos distintos tipos. Tenemos los que miden lo que es el potencial matricial del suelo, que miden cómo el agua está retenida en el suelo, como son los tensiómetros, el watermap o el bloque de yeso. Y luego tenemos sensores que miden el contenido volumétrico, que miden la constante dieléctrica del suelo, que son los que se están implementando actualmente por muchas de las empresas que están utilizando las TIC. Nuestra recomendación es partir de las necesidades del cultivo, de la estimación de las necesidades del cultivo, y luego a partir de ahí corregir con sensores. Esa es nuestra recomendación. Para estimar las necesidades del cultivo, hay un método de estimación de la FAO, que todo el mundo conoce, que se basa en dos aspectos. Uno es la evaporación y otro es la transpiración. Por eso la fórmula tiene dos componentes, una que depende del clima, principalmente de la radiación y del viento, y otra que depende del cultivo, que depende de qué tipo de cultivo y qué fase del cultivo. Pero toda esta información está disponible, casi todas las administraciones han trabajado y tienen servicios de asesoramiento al regante, y te van recomendando en cada zona, por una red de estaciones que hay, cómo debes regar, ¿no? Sin tener tú tu propia estación. Existe también una red de estaciones. Yo aquí estoy buscando y estaba la oficina de regante del Sarga. Yo tampoco conozco mucho más cómo está funcionando, pero que sepáis que está esa información. De hecho, hay una app que en función de donde estés, te conecta con la estación meteorológica más cercana y te da recomendaciones de riego para tu cultivo. Eso es del SIAR. Nosotros hemos trabajado estudiando las recomendaciones de riego, las necesidades de riego, pero principalmente los cultivos en invernadero. Y luego corregimos con tensiómetro. Y tenemos un programa disponible también que te puedes descargar, que te hace la programación y te va diciendo cuántos litros tienes que regar cada día. Pero claro, aquí hay muy poco invernadero, por eso también pongo esta parte, por ejemplo, de lechuga, porque sí lo estamos trasladando también a cultivo hortícola al aire libre y, por ejemplo, para lechuga también lo tenemos desarrollado y ahora lo estamos poniendo a punto para sandía al aire libre. Es una línea de trabajo. Una vez que tienes ya los modelos, tienes que calibrarlo y adaptarlo a cada uno de los cultivos. Luego quiero llamar la atención, porque a veces dispones de agua o a veces no dispones de agua, pero tienes que analizar el metro cúbico extra que te produce, es decir, el coste que tiene el metro cúbico extra que te produce, si te produce más rendimiento, si te produce más rentabilidad o si te genera más empleo, ¿no? Y muchas veces no disponemos de ese agua. También llamar la atención en que hay que seleccionar muy bien los cultivos en función de, pues sobre todo el mercado, que es el que te va a dar la rentabilidad y te va a hacer que tu explotación sea rentable, pero también hay que conocer muy bien cuántos consume un cultivo, es decir, cuánta agua consume un cultivo para producir un kilo. Ahí os pongo dos ejemplos muy claros. Por ejemplo, el tomate en invernadero, allí gastamos 27 litros para producir un kilo de tomate. El tomate al aire libre aquí en zonas de Navarra, creo que he visto 110 o 120 litros para un kilo de tomate. Pero si te vas y comparas con el maíz o con, por ejemplo, el arroz, ves que hay cultivos que consumen muchísima agua para producir muy pocos kilos. Se está poniendo en práctica, ya se lleva trabajando muchos años, nosotros, por ejemplo, hemos trabajado en Níspero, con las estrategias de riego deficitario controlado. ¿Qué significa eso? Tú tienes que conocer muy bien cuál es la fenología de tu cultivo y ver en qué fase del cultivo el que tú restrinjas el agua pues le afecta menos. Entonces, eso, por ejemplo, provoca que mejora la precocidad y mejora a veces la producción de cada año siguiente, y también puedes hacer que puedas emplear menos agua en una fase determinada sin que te afecte apenas la producción. Para eso tienes que hacer un reparto por fases fenológicas. Lo ideal es colocar sensores que te ayuden. Por ejemplo, si estás trabajando mucho con sensores que te hacen que te miden el potencial hídrico, cómo estresada está la planta, o incluso la teledetección, pues te están ayudando. Y por supuesto tienes que incorporar contadores para ver el agua que estás poniendo. Decía que hay muchos cultivos donde no puedes dar la dotación de agua. Por ejemplo, allí en el Valle del Guadalquivir, pues para el olivo la dotación son 1.500 metros cúbicos. Esto es un gráfico de Díaz Fredes, donde en función del coste del agua, pues te dice un poco la rentabilidad. Pero hay que asociar el coste del agua a la rentabilidad y a la dotación que tú tienes. He intentado buscar información de cultivos que pueden ser interesantes aquí por la zona y parece que el almendro, por la rentabilidad que ha explicado antes Antoni, puede ser un cultivo interesante si necesita dotación de agua, y he intentado buscar estudios cercanos, ¿no? Y por ejemplo aquí el IRTA ha trabajado mucho, en este caso Joan Girona, y donde han estado trabajando buscando un poco a ver cuáles son los rangos óptimos de riego para el almendro, en plantaciones mucho más modernas, mucho más intensivas. Pero con regadío el almendro anticipa en 2 años la producción, en vez del 5.º año el 3.º, y consigue multiplicar por 10 la producción. Y se ha llegado aquí para esta zona del Valle del Ebro, son estudios realizados en Lleida, que con 6.500 metros cúbicos pues son el adecuado, para sacar casi 3.000 kilos por hectárea de Señor Gázquez, le voy a pedir
últimos 5 minutos de su A mí me has exposición. pedido menos, ¿eh? ¿Sabes? Me has pedido menos, voy a correr más, vale. A mí me has dado menos. Bueno, pero sigo. Que quiero contaros de la incubadora. Bueno, hay muchas tecnologías que se aplican y me voy a centrar, bueno, unos mensajes también. Se están desarrollando muchos sensores y lo que sí ha avanzado mucho son las tecnologías TIC, que lo que hacen es poner, comunicarse y ponerte toda la información en el móvil. Pero es muy importante de la información que se parte. Por eso, en cualquier sistema de asesoramiento al regante y demás, tienes que tener muy bien claro cuál es el dato de partida, qué sensor se ha utilizado y incorporar el conocimiento existente. Paso algunas cosas. Os destaco un proyecto, por ejemplo, en el que estamos trabajando nosotros, donde tenemos en cuenta los parámetros climáticos para ver las necesidades de riego, donde tenemos sensores de suelo para corregirlo, donde tenemos también la interacción con el técnico, tenemos temas de teledetección y el IRRIS, que es un software del IRTA, lo que hace es integrar todo eso y darte las recomendaciones diarias y directamente conectarte con la máquina de riego y darte el riego. Os dejo un proyecto que se llama Fertinova, que creo es muy interesante. Europa está muy preocupada porque realmente se haga una buena gestión del agua y los fertilizantes. Que ha puesto un proyecto en marcha donde se ha creado una red en toda Europa, nosotros estamos presentes, donde las mejores prácticas de una zona y de otra se ha intentado intercambiar. Se ha hecho una recopilación de la tecnología que hay disponible y se han elaborado como unos documentos resumen de todas las innovaciones tecnológicas que ayudan a gestionar el agua y los fertilizantes. Bueno, pues el Fertinova os lo podéis bajar. De hecho, se ha hecho lo que se llama la Biblia de la fertirrigación. Bueno, ya os cuento lo que es mi libro, a lo que venía. Todo esto era ¿por qué? Por el tema de la incubadora. ¿Y por qué la incubadora? Pues miraros, cuando Cajamar se fue a hablar con sus clientes y les preguntó cuál era su principal preocupación que tenían, todos le dijeron, pues mi principal preocupación es tener agua suficiente en cantidad y calidad, porque no siempre la tengo asegurada. Entonces pensamos qué podíamos hacer nosotros para solucionar eso. Entonces decidimos poner en marcha una iniciativa que es una incubadora de empresas. La incubadora es un sitio donde ayuda a la empresa a crecer, a desarrollar sus proyectos y a que esa tecnología llegue al mercado. Y tuvimos un poco de suerte también de que a la vez pues había una convocatoria a nivel nacional de la Fundación INCIDE, que es la Fundación de las Cámaras de Comercio, que lo que está creando es una red de incubadoras de alta tecnología a nivel nacional. De hecho, tenéis suerte también aquí en Aragón, que hay 2 incubadoras de alta tecnología, una del Porcino, en Ejea de los Caballeros, y otra sobre fotónica y óptica en Calatayud. Bueno, al final queremos que sea un centro de referencia donde cualquier persona que tenga una idea, un proyecto con el tema de agua, nosotros le ayudemos a que lo desarrolle y lo ponga en marcha. ¿Qué buscamos? Pues proyectos que aporten valor, que solucionen problemas, que sean diferenciadores. También que tengan una visión global, internacional y con posibilidades de escalado. A partir de ahí es donde nosotros les vamos a ayudar. ¿En qué línea de trabajo vamos a trabajar? Pues en todo, porque vamos a trabajar el agua desde consumo, porque hemos visto que el agua es en su conjunto, ¿no? Tanto consumo para regadío como consumo urbano. Y en 3 ejes principales. Uno es la eficiencia, uno es la generación del recurso. Desalación, reutilización, captación. El otro va a ser eficiencia del uso, lo que son pues, el transporte, sensores, teledetección, gestión de la misma. Y el tercero, energía y medio ambiente, no nos podemos olvidar. Luego hay 2 transversales, uno es la gobernanza y otro es la digitalización y la gestión a través de la digitalización. Europa está convencida que el avance de la economía en Europa va a ser a través de la digitalización, tanto en la industria como en la agricultura. De hecho, estamos en varios proyectos europeos sobre temas de digitalización y va a potenciar. Y todas las nuevas tecnologías que estamos escuchando, el IoT, el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, el blockchain, todas esas tecnologías se van a terminar aplicando a temas de agua. Bueno, ¿qué les vamos a dar un poco? ¿Nos diferenciamos? Pues para una empresa queremos que sea una incubadora que no esté en Almería, sino que sea una incubación virtual. Es decir, cualquier empresa que esté aquí pues pueda realmente estar validando su desarrollo con una comunidad de regantes de aquí y a la vez que esté dentro de nuestra incubadora y nosotros esté prestando apoyo. Pero estar en Almería pues también tiene un margen muy importante de mercado cercano. Tenemos un elevado grado de especialización de conocimiento en temas de agua, tenemos especialistas en temas de agua. Vamos a ayudarles a desarrollar y validar sus prototipos y queremos crear una comunidad en torno al agua. Vamos a tener oficinas de formación y mentorización en la ciudad, pero tendremos 2 centros experimentales donde se validará tanto en Valencia como en Almería y luego pensamos trabajar también con comunidades de regantes. ¿Qué es lo que le vamos a dar? Pues un espacio de trabajo, le vamos a ayudar a validar los desarrollos, le vamos a dar formación y un mentoring, un asesoramiento especializado. Asesoramiento desde el punto de vista de la tecnología y también desde el punto de vista de empresa. Porque muchas veces el conocimiento que se genera en las universidades, por ejemplo, esas personas no lo trasladan
al sector porque no son empresarios. Entonces, se tienen que dotar, tienen que hacer un buen equipo y tener unos conocimientos también empresariales. Le vamos a ayudar a través de nuestra red también de jornadas a networking, a relacionarse con los clientes. Vamos a ayudarle al acceso a financiación, tanto en línea de financiación de Cajamar como toda la línea de financiación pública, la cual conocemos y tenemos acceso, como el contacto con inversores. Y le ayudaremos un poco al tema de internalización. Voy terminando ya. Gracias. Estamos creando y queremos crear una comunidad Cajamar Agua en torno a este proyecto, donde estén, como decía, los centros experimentales, donde estén toda la gente del conocimiento, todo el que desarrolle un conocimiento que no se quede ahí en el cajón, sino que llegue al usuario. ¿A través de qué? A través de esta empresa. Queremos que la Administración, lógicamente, que apoye en lo que pueda. La parte de financiación es muy importante, porque estas empresas tecnológicas que se forman y tienen que crecer muy rápido necesitan financiación. Muchas de ellas, si no, no se mueren en el camino. Queremos rodearnos de lo que son socios estratégicos, son socios que en el proyecto aporten y vayan como una labor de acompañamiento. Hay muchas empresas tecnológicas en torno al agua que se van a beneficiar de ese proyecto, tanto por la difusión como por los posibles acuerdos que puedan llegar. Y finalmente están los usuarios, que estáis vosotros. Pues los usuarios son lo fundamental, porque todo lo que se haga es para responder un poco a las necesidades que hay. Y todo lo que se haga tiene que estar validado y desarrollado con vosotros. Y bueno, y eso es lo que intentamos hacer. Al final tenemos un objetivo bastante ambicioso, tenemos que incubar más de 84 empresas en todo este tiempo. Y bueno, mi intención era decirlo un poco, que Cajamar viene trabajando en agua, que os podemos ayudar sobre todo en temas de asesoramiento, en la armonización y en la elección de los cultivos, porque disponemos de muchísima información, y que la incubadora va a ser una herramienta más también puesta a vuestro servicio. Muchas gracias. Señor Gázquez, muchas gracias.